Hola a todos, hoy les vamos a hablar acerca de funciones. Vamos a resolver un ejercicio, un caso que tenemos una gráfica expuesta y nos preguntan acerca de f de 0 y f de menos 6. Vamos a recordar para eso la notación de función, f de x es igual a y, esta es la posición de x y este es el resultante y. F de 0, ¿a qué será igual? Esta es la posición de X, recordemos. Entonces vamos a la gráfica y en la posición de 0 nos vamos hacia el valor de Y que corresponde y ese valor es 3. Entonces f de 0 toma el valor de 3. F de negativo 6, ¿cuánto será su valor? Esta es la posición de X, recordamos nuevamente. Aquí se encuentra el valor de negativo 6. Vamos con negativo 6 y vemos la imagen en Y. Este es negativo 3. Entonces, f de negativo 6 es negativo 3. Siguiente pregunta. Encuentren f de 6 y f de 11. Nuevamente recordamos la notación de función. F de x es igual a y. F de 6. Esta es la posición de x. Entonces, ¿cuánto valdrá? F de 6. Acá tenemos el valor de 6 y su correspondiente imagen en Y equivale a 0. Y f de 11. Nuevamente les recordamos que esta es la posición de x. F de 11. Vamos a buscar el valor de 11 y luego vamos a ver cuál es su imagen correspondiente en el eje Y. Llegamos al valor de 1 en Y. Entonces, f de 11 toma el valor de 1. Siguiente pregunta. ¿Es f de 3 positivo o negativo? Recordemos nuevamente que al preguntarnos f de 3, nos preguntan por un valor de y, habiéndonos dado el valor de x que es 3. Entonces vamos a buscar x3 y no sabemos exactamente cuál es el valor. Está muy cerca de 4, pero no sabemos exactamente cuál es su valor. Pero de todos modos no nos están pidiendo el valor, solo nos preguntan si es positivo o es negativo. Evidentemente podemos decir que es positivo. Siguiente pregunta. ¿Es f de negativo 4 positivo o negativo? F de negativo 4, ¿qué valor tendrá? Sabiendo que negativo 4 representa el valor de x. Acá tenemos negativo 4. Y si nosotros buscamos la imagen, no sé exactamente, parecería que es negativo 1, pero de todos modos no nos preguntan el valor, nos preguntan si es negativo o positivo. ¿Qué responderíamos? Efectivamente, el resultado es negativo. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el dominio de la función f? Recordemos que el dominio son todos los elementos que se encuentran en el conjunto de partida, es decir, en el conjunto de la x. Solo vamos a analizar el eje de la x para la función. La función es la que está desarrollada en azul. Vamos a ver en la parte izquierda dónde inicia. Inicia en negativo 6. Toda la función es continua, no se detiene en ningún lugar, sigue siendo continua. No hay ningún salto ni ruptura, la función es continua hasta llegar al valor de x de 11. Entonces, el dominio de la función inicia en negativo 6 incluido hasta 11 también incluido. Nueva pregunta. ¿Cuál es el rango de la función f? Reconocido como rango todos los elementos que se encuentran en el conjunto de llegada, es decir, todos los elementos que pertenecen al eje o conjunto de Y. Entonces, solo nos toca analizar el eje Y. ¿Cuál es el menor valor en el eje Y que la función presenta? Ese valor es negativo 3. El rango de la función inicia en negativo 3. ¿Y cuál es la parte más alta? Reconociendo que toda la función es continua, la parte más alta es 4.
Entonces el rango es continuo desde negativo 3 hasta 4. Siguientes preguntas. ¿Cuáles son los interceptos en X? Recordemos que el intercepto en X es donde la función toca al eje X. Vamos a ver, lo toca acá, vuelve a tocar al eje X acá y vuelve a tocar al eje X acá. Este primer punto es menos 3,0. El siguiente punto es 5,0. Y el siguiente y último punto es 10,0. Estos son los interceptos en X. ¿Cuáles son los interceptos en Y? Recordemos que el intercepto en Y, si es que existe, es donde la función toca al eje Y. Parece que lo toca en este lugar. ¿Qué valor toma Y ahí? 3. Entonces el punto es 0 en X y 3 en Y. Solo tenemos un intercepto en Y. Nueva pregunta. ¿Con qué frecuencia la recta y igual a 1/2 intersecta a la gráfica? Es decir, ¿cuántas veces esta recta toca o corta a la gráfica? Lo primero que vamos a hacer es dibujar esta línea recta. Esta va a ser una línea totalmente horizontal que pasa en Y por el valor de 1/2. Vamos a ver, 1/2 queda por acá en Y. Entonces, la línea Y igual a 1/2 la atraviesa de esta manera. Y notamos entonces que la toca 1, 2 y 3 veces. Entonces, la respuesta es, ¿con qué frecuencia la intersecta? Pues 3 veces. Siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia la recta x igual a 5 intersecta a la gráfica? Recordemos que este tipo de escritura para una línea recta es cuando tiene la pendiente indefinida. Y la pendiente indefinida es una línea totalmente vertical. En este caso será una línea totalmente vertical que pasa por x igual a 5. Eso es lo que vamos a dibujar ahorita, x igual a 5 y por acá pasa una línea que es totalmente vertical. ¿Cuántas veces la intersecta? Pues solamente una vez. Muchas gracias. Saludos.